Amén. ¿Qué tal estáis, Iglesia del Señor? Aleluya. De Dios. Un día más en su presencia, caminando, reunidos en su nombre. Qué dicha más grande. Amén. Bien, vamos a continuar con el tema que nos está llevando durante estos días, estas semanas, respecto al bautismo. Amén. Vamos a continuar, y si lo estamos haciendo tan de seguido es para que, como ya se acerca el tiempo de los bautismos, pues no nos pille el toro, como se dice, como nos ha pasado en otras ocasiones, que después hemos tenido que hacer cultos extra y todo para poder predicar a tiempo y para que nos llegue a tiempo todo lo que queremos transmitir. Por tanto, ahora que hay lugar, es preferible pues terminar con este tema, tratarlo en la medida de lo posible, y ya después el Señor irá diciendo y administrando lo que toca y lo que sí. ¿Amén? Por tanto, Hechos capítulo 2, verso 38, nuevamente leemos su palabra. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita y santa palabra. Amén. Hechos 2, 38, ya lo hemos leído unas cuantas veces, pero que ya debería estar casi memorizado. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. A su palabra. Amén. Bien, rápidamente una breve, brevísima introducción y resumen de las clases anteriores. En reuniones anteriores hemos estado contestando a 2 de las 4 preguntas que formulemos en un principio. Preguntas que hicimos para con nuestro tema, el bautismo, que una vez contestadas nos darían una perspectiva básica respecto a lo que significa el bautismo escritural, como la Escritura nos enseña. Contestamos 2 preguntas que rezan de la siguiente manera: ¿qué es el bautismo? Y la segunda, ¿por qué nos bautizamos? Dijimos que el bautismo es una ordenanza dada por Dios mediante el Señor Jesucristo, el cual consiste en sumergirse en agua y que todo cristiano o cristiana debe cumplir y obedecer, y que tiene que ver con una obediencia al Señor y una vinculación e identificación con Cristo Jesús, Señor nuestro. Más o menos muy resumido. Esto es lo que estuvimos intentando desarrollar. En el día de hoy intentaremos contestar a la tercera pregunta, la cual es ¿cuándo nos debemos bautizar? Implícitamente en el cuándo nos debemos bautizar está el quién se va a bautizar. Amén. Amén. ¿Cuándo nos debemos bautizar? Bien, como bien estuvimos diciendo y acabamos de decir hace menos de un segundo, el bautismo es un mandamiento el cual nadie puede eludir. O sea, no hay opción a no bautizarse. O sea, alguien no puede decir, bueno, yo no me bautizo. Soy cristiano, creo en Dios, tengo fe, quiero ir a la iglesia, quiero aprender, pero no me quiero bautizar. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es una anomalía en un cristiano. Un cristiano, cuando se encuentra con la fe del Señor, un hombre cuando se encuentra con la fe del Señor es regenerado automáticamente, está deseoso de cumplir todo lo que la palabra le enseña, la cual el bautismo es un mandamiento de ella, y todo mandamiento el cristiano está presto a obedecer. Por tanto, es un mandamiento directo dado del cielo que no se puede eludir, y todo el mundo tiene que ser bautizado y nadie puede abstenerse. Bien, una vez tenemos claro que tenemos que bautizarnos, surge la pregunta, ¿vale? He conocido al Señor, entiendo que tengo que ser bautizado, ¿cuándo debo ser bautizado? Es una pregunta obvia que todo el mundo se hace. Si hay un debate, una discusión al respecto que resaltar de todas en cuanto al cuándo, en el tema del bautismo, tiene que ver con el bautismo de infantes, el bautismo infantil. O sea, ¿debemos bautizar a los bebés o no debemos bautizar a los bebés? Sinceramente, esta es la única controversia, el único punto a resaltar, complicado de alguna manera
y que merece atención a la hora de explicar el cuándo uno se debe bautizar, en el cual tiene implícito el quién. Porque todo lo demás, incluso esta respuesta, es clara y directa y está por las Escrituras, y tienes una respuesta que no está muy oculta, que es fácil de contestar. Pero este es un tema en el cual nos va a llevar la reunión de esta tarde y que vamos a atender de la manera que podamos, porque es el único tema que va a extender que este mensaje dure más de lo debido, porque si no la respuesta sería obvia y muy directa, muy clara y muy corta su explicación. Pero todo cristiano y cristiana debe tener conocimiento de todas las ramas y pensamientos, acerca de todos los pensamientos doctrinales que hay para tener el pensamiento doctrinal más acorde conforme a las Escrituras, ¿sí o no? Amén. Yo no puedo decir que mi pensamiento doctrinal es el correcto si desconozco el pensamiento doctrinal de un hermano en la fe que tengo enfrente. ¿Cómo puedo decir que yo tengo razón si no tengo ni idea de lo que piensas tú? Simple me quedo con el enunciado y no tengo más idea de nada, es un absurdo. Por tanto, tenemos que intentar, dentro de la Escritura, dentro de la familia de la fe, yo no tengo necesidad de conocer las demás religiones del mundo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que tampoco está de más, pero no es así. Bien, el bautismo de infantes, o sea, el bautismo de bebés, no es algo que ha surgido hace poco, sino que tenemos evidencias de ello desde los primeros siglos. Iglesia del Señor. Desde el siglo II, concretamente. Aquí unas citas. Orígenes, siglo II, en Alejandría. Dice, la Iglesia, y cito, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Justino, apologista del segundo siglo, mano derecha de Aniceto, obispo de Roma, ¿os acordáis? Del siglo II, expresaba que está en su escrito contra Trifón, un judío, y tuvieron un debate y lo escribieron, expresaba que el bautismo era una señal del pacto, al igual que el pueblo de Israel tiene la señal del pacto de la circuncisión. O sea, de la misma manera que el pueblo de Israel circuncidaba al niño al octavo día, los cristianos tenían que empezar a bautizar a sus hijos a esas edades. Justino lo sostenía. Juan Crisóstomo, siglo IV, Constantinopla, un doctor en teología, dice, Dios sea loado, el que produce tales maravillas. ¿Ves cuán múltiple es la gracia del bautismo? Algunos solo ven en ella la remisión de los pecados, mientras que nosotros podemos alimentar 10 dones de honor. Por esta razón, bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar, para que reciban la santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Y como estos, muchísimos más, hay un montón de escritos muy antiguos que datan del siglo II, III, IV y V y en adelante, por supuestísimo, que hablan respecto al bautismo de los infantes. Llegó a ser tan fundamental esta doctrina, fundamental para este cristianismo emergente, el bautismo de los infantes, que todos aquellos que iban en contra de esta doctrina eran, como siempre, perseguidos, excomulgados, encarcelados, torturados, incluso asesinados. Las personas que entendían, que estudiaban las Escrituras y entendían, pues no es tal como me decían, yo quiero volver a ser bautizado, porque fui bautizado siendo un bebé y ahora quiero ser bautizado porque me he encontrado con la Escritura y entiendo que tiene que ser así. Y a estas personas que querían volver a bautizarse, porque fueron bautizadas de infantes y no tenían conocimiento ni nada respecto a su bautismo, que se conocían como anabaptistas, estas personas eran perseguidas, encarceladas e incluso asesinadas. El término anabaptista viene a significar, es una palabra compuesta, por un lado ana, que es de nuevo, y baptista, que significa bautizar. O sea, estos anabaptistas, que significaba volver a bautizarse, eran perseguidos por este cristianismo emergente que tenía como doctrina fundamental, de alguna manera, el bautismo de infantes. Hoy en día, si relacionamos todas estas personas y muchas más, bien, son las que poco a poco fueron construyendo este cristianismo desvinculado, mis hermanos, de la doctrina apostólica bíblica. ¿Hasta aquí bien? Bien. Hoy en día, si relacionamos alguna institución
con el bautismo infantil, y yo les preguntara en voz alta, todo el mundo contestaría catolicismo. ¿Sí o no? Catolicismo. Y es verdad. Los católicos bautizan a los niños por muchos motivos, en base a la fe de los padres. Si unos padres son católicos, bautizan a sus hijos en base a la fe de sus padres. ¿Por qué? Porque el niño no puede confesar su fe. Y en base a la fe que profesan los padres, cogen al niño y lo bautizan. Esto hace que el niño, siendo un bebé, siendo un infante, esté incluido en Cristo. ¿Entendéis esto? Muy bien. Esperando solo su confirmación, ¿cuándo? En la comunión. Cuando se hacen mayores, confirman por medio de la comunión ese bautismo fundamentado en la fe no suya, sino de sus padres. Ellos bautizan, respecto al catolicismo, bautizan a los niños bajo el concepto de la regeneración bautismal. O sea, de alguna manera, cuando un infante es bautizado, remueve el pecado original, quitándole la mancha de ese pecado, haciéndolo puro e incluyéndolo a la familia del Señor. Los católicos sostienen y dicen que debemos dar lo mejor a nuestros hijos, y es verdad. Y ellos dicen, cuanto más, si le tenemos que dar lo mejor a nuestros hijos, es que en base a nuestra fe los tomemos y siendo bebés, los incluyamos en ese bautismo de alguna manera de gracia divina que los orientará en un futuro a estar en las manos del Señor. Así. Pero bueno, esto creo que no es extraño para nadie, ¿verdad? ¿Es extraño para alguien? No es extraño para nadie. ¿Por qué? Porque todos conocemos de dicha práctica dentro del catolicismo. Es más, estoy seguro que si os pregunto uno por uno, todos, yo incluido, hemos sido bautizados cuando éramos pequeños. Sí. Yo he sido bautizado cuando era pequeño. Siendo un bebé, me bautizaron. Por tanto, lo asociamos sin ningún tipo de problema. Pero lo que no es conocido por muchos, es que esta práctica, escucha bien, del bautismo infantil, está dentro de la familia protestante. O sea, cristianos que no son católicos practican el bautismo infantil desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Y eso no se conoce tanto. ¿Por qué no? Bien. Por ejemplo, la Reforma, como bien sabemos, hizo muchísimo bien y cambió un montón de cosas que estaban mal. Salvos por gracia mediante la fe, las 5 solas. Cambiaron un montón de cosas, cierto, pero no protestaron lo suficiente. Que la protesta que faltó en ellos se ponga en nuestros labios hoy. Amén. Lutero, el conocido padre de la Reforma, entre otros, aun admitiendo que el bautismo infantil no aparecía en las Escrituras, seguía practicando dicho ritual en medio de sus filas. Eso lo hacía Lutero. Hoy, en la actualidad, la Iglesia luterana sigue bautizando a los infantes. Calvino, el gran Calvino, teólogo por excelencia de nuestra era, juntamente con Lutero, padres de la Reforma protestante, exactamente lo mismo. John Knox fue un sacerdote escocés, líder de la Reforma protestante en Escocia y considerado fundador del presbiterianismo. Practicó el bautismo infantil y hoy en día las iglesias presbiterianas, todo esto son ramas de iglesias protestantes, reformadas, etcétera, Amén, etcétera. amén. Cristianos, hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Amén, amén. Las iglesias presbiterianas de hoy en día bautizan a los infantes. Una de las confesiones de fe más populares y utilizadas en la mayoría de cristianos como base de su confesión de fe es la confesión de Westminster del 1646. ¿Qué es la confesión de Westminster? La confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646.
recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas, nacidas del movimiento calvinista en Gran Bretaña, cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta por Juan Calvino durante el siglo XVI en Ginebra y Suiza. Como ven, en la Confesión de Westminster sostiene en su apartado número 28 respecto al bautismo lo siguiente. Dice, cito, no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia en Él, sino también los niños hijos de uno o de ambos padres creyentes. Como ven, dentro del protestantismo, dentro de nuestros hermanos en la fe, el bautismo de infantes es popular, antiguo, extendido y practicado hasta el día de hoy, siglo XXI. En esta tarde me gustaría resaltar un sector que practica respecto al bautismo de los infantes, lo practica hoy en día, y tiene como su base principal que desemboca el bautismo de los infantes la teología del pacto. ¿Y por qué quiero centrarme simplemente en esta exposición de este sector que tienen como base la teología del pacto que desemboca al bautismo de los infantes? Porque entre sus filas se encuentra un teólogo que estoy leyendo últimamente mucho y escuchándolo predicar y enseñar, que es excelente, mis hermanos. Espectacular, escucharlo hablar es un deleite, y por cada 5 minutos de enseñanza de él aprendes lo que otro te intenta enseñar en una hora. Algo increíble. Este hombre se llama Robert Charles Sproul. Su argumentación es la siguiente. A diferencia de los dispensacionalistas, ¿me vais a tener paciencia para explicar esto? A diferencia de los dispensacionalistas, los cuales creen que hay 7 dispensaciones y sus correspondientes pactos, que son 8, la teología del pacto sostiene de que todo se basa sobre un único pacto, conocido como el pacto de gracia, y una sola única dispensación que va correlativa y desarrollándose a todo lo largo de la historia. Como nota quiero decir, a nivel personal, esto es a nivel personal, que no me puedo decantar al 100% por ninguna de las dos, ni por la teología dispensacional ni por la teología del pacto en todos sus matices, pero sí que a nivel personal encuentro en las dos mucho que aprender y mucha verdad en ellas, de la misma manera que encuentro en las dos cosas que no estoy de acuerdo con ellas. Amén. Pero bueno, más o menos, como decíamos, esta es su argumentación. Todo comienza, y estamos hablando respecto a la teología del pacto y no la teología dispensacional. Amén. La teología del pacto. Todo comienza con un pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? A lo mejor igual lo conocen con otra palabra, el pacto intratrinitario. Este pacto de redención es el pacto intratrinitario. ¿Y de qué trata? Trata que antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Dios único que subsiste en 3 personas diferentes, en el seno de la deidad, en la luz inaccesible, las 3 personas de la deidad hablaron entre ellas y empezaron a pactar. Y empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿De qué manera salvamos al mundo? ¿De qué manera creamos el mundo? ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, etcétera, etcétera. Y hubo un pacto intratrinitario en el seno de la deidad, antes de la creación, que determinó de qué manera se iba a hacer. El Padre mandaría, el Hijo iría, el Espíritu convencería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo comienza con ese pacto intratrinitario. Una vez la creación está hecha y todo se ha hecho, Dios crea al hombre del polvo de la tierra y pone al hombre y a la mujer en un lugar de excelencia, y ahí se conoce como el pacto de obras. Dios da un pacto de obras a Adán y Eva, o sea, yo te mantendré en excelencia mientras que tú cumplas ciertos requisitos. Adán y Eva, como sabemos, fracasan en dicho pacto. Y justamente cuando fracasan en dicho pacto, se genera el pacto esencial, que es la teología del pacto, es por este pacto esencial, que es el pacto de gracia. Y en Génesis capítulo 3, verso 17, si no recuerdo mal, empiezan a hablar cuando ya juzga a todo el mundo y dice, pondré enemistad entre ti y la simiente suya, ella te aplastará, tú le dirás en calcañar, ella te aplastará la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Esta promesa dada en Génesis 3.15, 3.16, se ratificó en Génesis capítulo 12 con Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto incondicional con Abraham, que lo sellaron con la circuncisión. Este pacto tomó su plenitud
y su perfecta esencia en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús hace 2000 años, ¿os acordáis? Estuvimos hablando hace poco de ello, hace 2000 años con Cristo Jesús, que ya fue profetizado en Jeremías 31:31, el cual sigue siendo el pacto incondicional. Bien, todos los demás pactos, el pacto con Noé, el pacto con David, el pacto mosaico, está basado y fundamentado en este único pacto de gracia, sostienen, este único pacto de gracia que sustenta todos los demás pactos. Hasta aquí más o menos me habéis entendido un poco. Amén. Bien. Cada pacto, dicen estos hermanos, cada pacto fue transmitido a la cabeza o líder familiar de estos y por extensión al resto de las familias. Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas. Noé, Dios pacta con Noé y en consecuencia pacta con toda la casa de Noé. Dios pacta con Abraham y en consecuencia del pacto de Abraham, pacta con toda la casa de Abraham. Dios pacta con Moisés y en consecuencia del pacto con Moisés, pacta con todo el pueblo de Israel. Por tanto, el pacto hecho con la cabeza representativa alude e incluye a todo lo que la cabeza representa. Amén. ¿Entendéis? Amén. Bien, todos estos pactos dicen, y es verdad, tienen algo en común, el que una señal identificativa. ¿Qué señal identificativa? Con Noé vemos un pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? ¿Cómo? Un arco. Y puso el arco en el cielo, y cada vez que veían ese arco se acordaban del pacto que Dios hizo con Noé, que no iba otra vez a destruir la tierra por medio de agua. Con Abraham vemos otra señal de pacto. ¿El qué? La circuncisión. Y con Moisés vemos otra señal de pacto, las tablas de la ley. Dicho esto, y concluyen diciendo lo siguiente. Por un lado dicen que de la misma manera que todos los pactos tienen una señal, el nuevo pacto también tiene incluida otra señal, la cual es el bautismo en agua. Este es el texto que ellos toman. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Bien, a la señal del pacto, la cual es para ellos el bautismo en agua, le suman lo siguiente, que de la misma manera que fueron incluidos todas las familias, incluidamente los niños, en los pactos anteriores, de la misma manera, por medio de la cabeza representativa del nuevo pacto, todos los hombres y mujeres y niños que se incluyen en ese pacto, están incluidos vía señal del pacto, el cual es el bautismo. De la misma manera que un niño al octavo día en el pueblo de Israel, para estar incluido en el pacto, tenía que acercarse a la señal de ese pacto, el cual era la circuncisión. Todo creyente en Cristo y que entra a formar parte del nuevo pacto, tiene que bautizarse, incluidos los niños, para formar parte de esa alianza y de esa inclusión, como señal del nuevo pacto. Así pues, estos hombres bautizan a sus niños por la firme creencia de que de la misma manera la circuncisión era señal del antiguo pacto con Abraham aplicada en infantes a los 8 días, el bautismo es la renovada y sustitutoria señal del nuevo pacto para ser aplicada de la misma forma a los hijos de los cristianos. Muy a grosso modo, muy rápido y muy superficial, pero más o menos esto es lo que dicen y postulan respecto a esta creencia. ¿Amén? ¿Habéis entendido más o menos? Bien. Explicada su postura, la pregunta que nos hacemos es: ¿lo que dicen se sostiene bíblicamente? O sea, ¿esta argumentación se sostiene bíblicamente? Vayamos por partes, No porque algo sea creído por todos, no porque algo sea enseñado por la mayoría, no porque algo esté escrito en un libro, no porque los padres de la Reforma lo hayan escrito, no porque los padres de la Iglesia, noten que digo Iglesia, no los padres apostólicos, lo hayan expresado en sus documentos históricos,
No porque la mayoría de gente hable una cosa, significa que la minoría que le contradiga está equivocada. Amén. Amén. Amén, amén. Por regla de tres, la mayor parte en la historia de la Iglesia que desembocó al catolicismo, que generó al protestantismo, hasta el día de hoy bautiza a los niños. Por esa regla de tres, en base a la mayoría, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Por esa regla de tres, el Señor Jesús y sus apóstoles estarían equivocados, porque ¿quién iba a favor de ese pensamiento tan radical? Todo el Sanedrín, toda la esfera, todas las escuelas de los fariseos del pueblo de Israel iban en contra de Jesús, los 12 y todos los demás que lo seguían. Por tanto, por esa regla de medir, Amén, amén. por esa regla de medir, la protesta de Lutero tendría que haber sido omitida, porque era uno contra toda la Iglesia. Amén, amén. Pero no porque toda la Iglesia dijera algo, Lutero se equivocaba. Lutero tenía razón. Amén. Porque siempre esto es de pocos. Amén. Cuando, me hace gracia de cuando Elías, solo he quedado yo. Y dice, no, aún hay 7.000 que me han doblado rodillas. Y siempre nosotros decimos, pues 7.000. ¿Qué son 7.000? 7.000, un puñado de hombres. Pero no porque los muchos, no significa que a veces la multitud nunca tenga razón. En absoluto estoy diciendo esto. Pero no porque los muchos digan algo, tiene que ser verdad. Amén. Comencemos por lo más claro, obvio e irrefutable, mis hermanos, respecto a contradecir esta postura. No hay, escucha bien por favor, no hay absolutamente ningún caso de bautismo infantil en ninguna parte de las Escrituras. ¿Verdad? Ni uno, ni medio, ni un cuarto, cero. Y es un poco fuerte basar una doctrina respecto a algo que no aparece en las Escrituras en ningún sitio. ¿O no? Amén, amén. Quizá podríamos encontrar, qué sé yo, fue Pablo y tomó al niño en sus brazos y lo bautizó. Ya está claro. O esta mujer rogó a Pablo, a Pedro o a alguno que bautizara a su hijo. Pues ya está, también, dato. O podríamos encontrar algo de refilón. Después de bautizar al bebé, y fueron a Samaria. No hay nada de eso. Ni directo, ni de lado, ni de refilón. No hay ninguna porción en las Escrituras que hable respecto al bautismo infantil. Los textos que se utilizan para argumentar el bautismo infantil están metidos, Iglesia del Señor, a calzador y forzados a pretender a que se adapten a su pensamiento teológico heredado. Ejemplos. Hechos capítulo 11, verso 14 y 15 dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ellos enfatizan mucho el concepto de tú y toda tu casa. Y al ser salvos y bautizados tú y toda tu casa, sostienen que toda tu casa, dicen, ¿en qué casa no hay niños? Por tanto, si es tú y toda tu casa, todos los niños que estaban en la casa y bebés eran bautizados. Pero es pura especulación, porque no hay ningún texto directamente, sino también toda tu casa es una manera de hablar respecto a todos los de tu casa que creyeron. El Espíritu cayó sobre ellos, y sobre ellos significa a todos aquellos que creyeron. ¿Qué me están diciendo? Que yo predico a la Triana hoy y me escucha, me entiende, la puedo bautizar y recibe el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando, hermano? Toman Hechos 16, 30, 34, dice: y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaban con toda su casa de haber creído a Dios. Nuevamente lo mismo, el argumento es toda su casa, él y los suyos. Pero otra vez,
el bautismo respecto a estos, toda tu casa y todos los suyos, había un requisito previo que todos estos señores y hermanos obvian, y es que escucharon y creyeron. Amén. Escucharon y creyeron. Amén. Tenemos que entender que hay unos requisitos previos para poder pasar por las aguas del bautismo. Amén. ¿Qué requisitos previos? La fe y el arrepentimiento. Amén. Fe y arrepentimiento. Uno escucha el mensaje y cuando escucha el mensaje, al tener una mente racional e inteligente y desarrollada, lo comprende. Al comprenderlo se arrepiente y tiene fe en consecuencia y obras. Cree en el Señor Jesús en base a lo que escucha y a lo que comprende, y en consecuencia de ese milagro de la regeneración es bautizado. Amén. Por tanto, el requisito previo es tener fe y arrepentirse. Amén. Se necesita conciencia de pecado. Escucha bien, se necesita conciencia de pecado para arrepentirse. Se necesita tener discernimiento e inteligencia para creer. Y un bebé no tiene ni conciencia de pecado para arrepentirse, ni discernimiento, ni conocimiento, ni de inteligencia para poder creer. Deuteronomio capítulo 1, verso 39 dice: y vuestros niños de los cuales dijisteis que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos le heredarán. Los niños no sabían el qué, ni lo bueno, ni lo malo. Isaías capítulo 7, verso 14 al 16 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿De qué se puede arrepentir un bebé si no tiene conciencia de pecado y no sabe discernir lo bueno de lo malo? Lo único que sabe es llorar para que le des de comer, llorar para que le cambies. En Hechos capítulo 8, verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban. ¿Quién? ¿Niños y niñas? ¿Bebés y bebitas? No, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Los hombres y mujeres que estaban en una edad adulta, que podían discernir el mensaje, tener conciencia de pecado y arrepentirse, estos eran los que eran pasados por las aguas. Las palabras para hombre y mujer en griego no solo denotan género, sino también denotan edad, ya que están ligadas en el original griego, no solo en hombre y mujer, sino que están ligadas a esposo y a esposa. Por tanto, hombres y mujeres en edad adulta. Pero bien, ¿cómo sabemos que es un adulto para poder tener ese requisito y así bautizar y ser bautizado? ¿Cómo podemos comprender esto? Dependiendo de la perspectiva que uno tome, varía esto. Es verdad, varía. Por ejemplo, en el mundo secular. En el mundo secular, la sociedad, dependiendo del rasgo cultural identificativo, así se entiende quién es ya un adulto o no. No es lo mismo Occidente que Oriente. El mundo occidental y el mundo oriental tiene pensamientos muy, muy dispares y diferentes respecto a cuando un hombre o una mujer es un adulto ya con edad casadera o edad para hacer cualquier tipo de cosa que hace un adulto. Y dependiendo del concepto cultural, varía la edad de que un niño se transforma en un adulto. Por ejemplo, también la sociedad. La sociedad, tal cual nosotros aquí vivimos en España, tiene a una persona como adulto a los 18 años de edad. Hasta que no cumples los 18 años de edad, uno está bajo la tutela de sus padres porque no lo consideran una persona mayor de edad, en consecuencia, un adulto. La propia naturaleza biológica del hombre, o sea, del niño y la niña, también nos dan indicaciones de cuando se hacen adultos o no. Conforme el niño y la niña se va desarrollando,
y va creciendo, nos va dando indicaciones biológicas naturales de que este hombre, este jovencito y esta jovencita empiezan a hacerse adultos. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que la Escritura dice y no lo que podamos especular. Y como ya hemos comprobado en ella, en estos textos que hemos leído, es la conciencia de pecado y el discernir entre lo bueno y lo malo lo que diferencia un niño a un adulto. No obstante, leamos un texto más, ¿me permiten? Amén. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Notemos cómo Pablo asocia a ser niño al hablar, al pensar y al juzgar. Por tanto, cuando un niño, sus palabras no son inteligibles ni con sentido común, cuando un niño, sus pensamientos tienen que ver con unicornios, cisnes y Iron Man, cuando el pensamiento de un niño tiene que ver con juzgar mal, con juzgar y no discernir lo bueno y de lo malo, uno es un niño. Hasta que crece y su hablar es inteligible y con razonamiento, su pensar es con criterio y con cordura, y su juzgar viene basado en un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Por tanto, en base a esta información podemos establecer una fecha aproximada. Dios sabe cuándo juzgará a un niño que se ha hecho adulto. Amén. Nosotros no tenemos capacidad de decir, este día, tal fecha y a esta hora, este niño es un adulto. Podemos equivocarnos, porque hay gente que madura antes que otra. ¿Sí o no? Amén. Pero si pudiéramos decir y fijar una edad aproximada y no sin riesgo a equivocarnos, podríamos decir que un niño se transforma en adulto, vaya en ese proceso de adulto que sabe discernir lo bueno y lo malo a partir de los 12, 13 años de edad. Amén. Más o menos. Otro texto utilizado es el siguiente. Lucas 18:16 dice: mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Texto precioso. Toman este verso vinculando al bautismo. ¿Veis cómo dice que el Señor que los niños se acerquen a Él? No le podemos impedir el bautismo. Pero este texto, dejad que los niños vengan a mí, no habla que dejemos que los niños se acerquen a Él por mediación del bautismo, sino que el Señor en el contexto está hablando de que estos niños se acerquen, porque el corazón que tienen estos niños es el corazón que tienes tú, que me estás diciendo que no se acerquen. Es el corazón que tienes que tener tú, perdón. El corazón de estos niños es el estándar. La actitud de este niño es el molde, el cual un adulto tiene que tener. Porque un niño sin discernimiento de lo bueno y de lo malo tiene el corazón conforme a la voluntad del Señor, inocente, sin deseos de hacer maldad. Y no vamos a entrar en el pecado original porque es un tema en sí mismo que tocaremos, el cual es un tema súper extenso y se tendría que hablar aparte. Este texto no enseña el bautismo infantil, sino es un texto que enseña la inocencia y pureza de un niño, la cual debe ser la nuestra. Esta postura que profesan hace que, Iglesia del Señor, que estos hermanos rompan un pacto perpetuo establecido por Dios, ya que dicen que el bautismo es la señal sustitutoria de la circuncisión en consecuencia al nuevo pacto recibido. Es terrible, es terrible. Amén, amén. ¿Por qué he hablado de la teología del pacto? Porque la teología del pacto sostiene de que todo es una línea perfecta, que estoy de acuerdo, pero no hace separación entre las diferentes partes, secciones, etcétera, etcétera. Y entonces todo es lo mismo y se va sustituyendo respecto a lo que viene de nuevo. En fin, el mismo tema, pero hablando por otra rama que no viene al caso. Pero es algo terrible, Iglesia del Señor, que se crea que la circuncisión, un pacto dado por Dios al hombre, al pueblo de Israel, en contexto del pueblo de Israel,
La circuncisión no tiene que ver con nosotros los gentiles, mis hermanos. El pueblo de Israel se ha abolido por un nuevo pacto y una señal del bautismo. Ellos leen Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12, dicen: también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Pero notemos esto respecto a este texto. No habla Pablo en este texto sobre la sustitución de la circuncisión. Ellos toman este texto, como veis, como la circuncisión, que es en realidad del corazón, ahora es sustitutoria por medio del bautismo en agua en Cristo Jesús. Pero Pablo, en el contexto de Colosenses, no te está hablando de una sustitución del antiguo al nuevo pacto, de la circuncisión al bautismo, sino que está hablando a los gentiles, que les está diciendo, de la misma manera que lo habla en un montón de ocasiones en Efesios, de una manera excelente, que vosotros, pueblo gentil, que antes estabais sin Dios, sin promesas, sin pactos, sin nada en el mundo, ahora, sin necesidad de pasar por el pacto físico de la circuncisión, vuestro corazón es circuncidado por medio del bautismo en Cristo Jesús. Y de la misma manera que el pueblo de Israel lo tenía todo, ahora vosotros, sin necesidad de pasar por vía circuncisión, también lo tenéis todo. Amén, amén. Es lo que Pablo está diciendo aquí, y no está hablando de una sustitución del bautismo. Cuando hablamos la señal del pacto de Dios con Abraham, la circuncisión, es insustituible, mis hermanos, e irrevocable. Y lo dice la Escritura. Génesis capítulo 17 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando hablamos de algo perpetuo, estamos hablando de olam, estamos hablando de algo eterno. Por tanto, cuando Dios dice: yo pactaré por perpetuidad por mí mismo, es irrevocable, insustituible. Por tanto, es una frivolidad decir que el pacto de la circuncisión para el pueblo de Israel es revocado por una señal del pacto del bautismo, de que no sé qué yo. Es más, ¿dónde encontramos, si se puede saber en las Escrituras, que el bautismo es una señal de pacto? ¿Dónde encontramos en las Escrituras que el bautismo como tal es una señal del nuevo pacto? En ningún sitio. El bautismo no fue dado como una señal de un pacto, como fue el arco iris, como fue las tablas de la ley, lo fue la circuncisión. El bautismo es una ordenanza instituida por Dios, ligada a la purificación del Antiguo Testamento, traída hasta el Nuevo del Nuevo Testamento, traída en Cristo Jesús para identificación con Él. Pero nada tiene que ver con una señal de pacto. En todo caso, si pudiéramos vincular una señal de un nuevo pacto, ¿no sería la cena del Señor? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Sería más lógico, ¿verdad? Amén, amén. Que el bautismo, esta postura del bautismo infantil, teniéndola como una nueva señal del pacto, deja sobre los padres una obligación de tener que bautizar a sus hijos para incluirlos en esa señal del pacto. O sea, tenemos la responsabilidad, o tienen la responsabilidad, de llevarlos al bautismo en agua cuando nacen, porque tengo la responsabilidad de que mi hijo, desde que nace, o mi hija, esté incluida en ese nuevo pacto, porque es la señal que lo identifica y lo incluye. Pero el Señor no nos da obligaciones y no nos pone en ordenanza tras ordenanza respecto a nuestros hijos, que en cuanto nazcan los llevemos a un bautismo, sino que nos enseña que a nuestros hijos, desde que tienen un solo grado de uso de razón, los instruyamos y los enseñemos con nuestro ejemplo y con la palabra. Amén. Por tanto, no tiene que descansar nuestra vida en bautizarlos. Y no digo que estos hermanos los bauticen y ignoren a sus hijos.
no estoy diciendo eso. Pero no se trata de bautizar a un niño, ya está incluido en el pacto, sino que se trata que tenemos la responsabilidad, no de pasarlo por las aguas. Pasarlo por las aguas es fácil. Una ceremonia, lo pasamos por las aguas, una alegría y se acabó. Lo difícil es día tras día, noche tras noche, tarde tras tarde, año tras año, instruir, enseñar a tus hijos en su bendita palabra y con tu ejemplo. Eso es difícil. Lo otro lo lleva un día. Esto toda una vida. Amén. Por tanto, ninguno de sus argumentos, ni ninguno de los textos que utilizan para explicarnos respecto a que bautizan a los infantes, tiene un fundamento bíblico respaldable que podamos aferrarnos a él. Ya que las Escrituras no nos enseñan el bautismo infantil, en absoluto, y no está por ningún sitio enseñado. ¿Habéis entendido hasta aquí? Amén. Un último detalle a tratar, un último detalle. El 90% del sermón de hoy iba con el tema del bautismo infantil, pero un último detalle que no me quiero pasar. ¿Hay algún tiempo prudencial para bautizarse? ¿Os acordáis? Nuestro hermano José Manuel hizo una pregunta y le dije, Amén. ¿se contestará? ¿Hay algún tiempo prudencial para bautizarse? Ya sabemos que no puede bautizarse un niño. Sabemos que tiene que ser adulto. Pero hay algún tiempo prudencial para bautizarse, o sea, alguien que se incorpora a la familia en la fe porque ha creído en el mensaje del Evangelio, ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos derecho o obligación de decirle, bueno, espérate un tiempo hasta que te mire, hasta que te observe. ¿Hay tiempos prudenciales? Por un lado quiero decir algo, que entiendo que se tomen estas medidas prudenciales, ya que hoy todo el mundo quiere venir a pertenecer, a ser parte y a pertenecer a la familia del Señor. Todo el mundo. El más impío de la tierra quiere ser cristiano hoy. Antes ser cristiano era un problema para el cristiano. Porque antes ser cristiano era, quiero ser cristiano, ¿vale? Igual mañana estás en el foso de los leones, en el circo romano, crucificado, quemado, aserrado. Eso era ser cristiano. Te separan de tu familia, te matan, te lapidan. Eso era ser cristiano. Conforme fue pasando el tiempo, quizá ya no había muertes ni encarcelamientos, pero antes ser cristiano era la exclusión social. Mira, el loco, el raro, el que cree en no sé cuántos. Pero hoy ser cristiano mola. Hoy ser cristiano a la gente le gusta. Hoy ser cristiano te da prestigio social, es al revés. Sí, es cristiano, sí va a la iglesia. Hoy la gente quiere venir a formar parte de una iglesia porque el refugio de la congregación le da voz y nombre. Un día escuché de un predicador decir que algunos hombres y mujeres, el nombre que no han conseguido en el mundo, vienen a la iglesia a conseguirlo. Pero siendo estrictos con la Escritura, siendo estrictos con lo que la Escritura enseña, no se necesitan, escucha bien a la pregunta que hemos hecho, ¿se necesita un tiempo prudencial? La respuesta es no. No se necesitan frutos para poder bautizar a alguien. No se necesita un tiempo prudencial, o sea, es instantáneo. Es instantáneo. Hechos capítulo 8, verso 36 al 38, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: sí, impide muchas cosas, tengo que verte caminar. No, dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Amén. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000. Pedro predica en el templo y se bautizan al instante. Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso
alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos a quien han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Contexto de Ananías y Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Por tanto, el mandamiento y la orden del bautismo es instantánea. ¿Qué quiero decir? Si tú predicas, imagínate que te vas de viaje. Estás de vacaciones, qué sé yo, en Alemania. Y estás allí en Alemania. Y estás en Alemania disfrutando. Y te encuentras con alguien. Y como eres un cristiano, le prediques la palabra del Señor. Y le predicas poderosamente el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios tenía diseñado en su plan. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La persona es convencida de pecado, de justicia y de juicio. Lo ves quebrantado, roto por el poder del Espíritu Santo. Y ahí hay un charco de agua. Y él te dice, ¿puedo ser bautizado? Y tú le dices, claro que puedes. Y lo metes en el agua. Esa es la pauta que hemos visto en las Escrituras. Amén. Porque no hay un proceso prudencial de frutos. No tenemos que ver bíblicamente un fruto para poder decir, vale, lo vamos a bautizar. Pero ahora bien, aunque, como hemos dicho antes, aunque esta regla sea así, y las Escrituras enseñen esto, y así es como se tiene que hacer, por causa del honor a su nombre, por causa del honor a su palabra, por causa del honor a lo santo, no está de más que en ciertos casos específicos uno sea prudente en observar a quién tiene delante y respecto a lo que ellos quieren decir y lo que ellos han dicho que creen, para poder implantar el bautismo o no. No porque sea un mandamiento de la Escritura, o porque se lo puedas impedir por algún tipo de argumento bíblico ligado al bautismo, simplemente por prudencia y por honor al Señor. Por tanto, si alguien viene y quiere ser bautizado, no está de más que haya un tiempo prudencial quizá en observarle. Es más, tenemos por costumbre, en todas las iglesias cristianas que yo conozco, se tiene por costumbre que hay ciertos periodos de tiempo de bautismo. O sea, no significa que entra uno por la puerta y resulta que cuando entran por la puerta tienen ahí el bautisterio y lo bautizan al instante, sino como hay tantas personas en estas iglesias que son bastante grandes, por ejemplo la Iglesia de la Gracia de John MacArthur, etcétera, etcétera, son iglesias que tienen periodos de tiempo a lo largo del año en el cual hay bautismos. La gente quiere bautizarse y cuando llega el momento se bautizan. Y esos tiempos estipulados a lo largo del año les facilitan a los que están encargados de observar a esas personas que miren verdaderamente si están en la fe o si no. Porque si yo veo a una persona, o tú ves a una persona que dice que quiere bautizarse y al día siguiente lo ves pecando, lo ves haciendo lo que quiera, aunque la Escritura nos enseñe que puedes bautizarlo al instante, no lo vas a meter en las aguas por honrar el nombre del Señor. ¿Entendéis? Pues por tanto, aunque la Escritura nos enseña que no hay ningún tipo de fruto, ningún tipo de tiempo para bautizar a la persona, sí que es prudente tener un tiempo prudencial para observar a la persona si el momento y la persona lo requieren. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Gloria. Por tanto, terminamos como comenzamos. ¿Cuándo nos debemos bautizar? Siendo adultos con plena conciencia, previamente habiéndonos arrepentido y teniendo fe en el Señor Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo y siendo bautizados sin necesidad de que vean en nosotros frutos para poder hacerlo. Así pues, con esta información, creo que no solo se responde cuándo debemos ser bautizados, sino el quién. ¿Habéis entendido hasta aquí? Amén. Sí que a lo mejor ha sido demasiado técnico, demasiado histórico, pero ¿lo habéis entendido? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Inclina tu cabeza.